Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? Y la que soporte, la que no aporte, entonces que no estorbe, brillan aunque les incomode. Chico que es real, no se esconde, se siente en el aire aunque nadie lo nombre. Mirada que habla, no hace falta el enfoque, lo que es verdadero nunca se rompe. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Jungkook ha superado los 700 millones de reproducciones en Spotify en 2026. Es el primer solista masculino en lograrlo. Felicitaciones, Jungkook. Ángel Parte 1, con Jimin, JVK e Immunity Long, ha sido certificado disco de oro por la RIAA tras vender más de 500,000 copias en Estados Unidos. Felicidades a Jimin y a los demás artistas por este éxito de Fast and Furious. Euphoria ha superado los 700 millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la tercera canción de su álbum Love Yourself, Answer y la 11ª canción en general en alcanzar este hito, la mayor cantidad para cualquier artista coreano o de K-pop. Felicidades, Jungkook. Jimin ha superado los 6.800 millones de reproducciones en todas las canciones en solitario de su perfil de Spotify. Es el primer solista de K-pop en alcanzar este hito en la historia de Spotify. Felicitaciones, Jimin. Jungkook ha superado los 10.900 millones de reproducciones en todos los créditos de su perfil de Spotify. Es el primer solista coreano de K-pop y el artista asiático que más rápido ha alcanzado esta cifra en la historia. Felicitaciones, Jungkook. Set Me Free Parte 2 ha superado los 470 millones de streams en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Vota por Jimin y Jungkook en los ABM por el artista más popular. Vota en los AICAN por Jungkook como mejor cantante y mejor bailarín. Proyecto cumpleaños. Como sabemos, Jungkook y Jimin pasarán sus cumpleaños en conciertos. Jungkook en 1 de septiembre en Los Ángeles, en el SoFa Stadium, y Jimin el 14 de octubre en el Estadio Nacional en Santiago de Chile. En ambas fechas les cantaremos feliz cumpleaños. ¿En qué momento? Cuando estén entregando sus palabras finales. Lleva carteles, polera, disfraz, todo lo que tú desees para celebrarle un lindo día a ambos. El primero con tu armigón en morado y el 14 de octubre en amarillo. Canta a todo pulmón y que sea un cumpleaños inolvidable para ambos. Corre la voz. Como todos saben, BTS actuarán en el espectáculo de medio tiempo en la final de la Copa Mundial FIFA, el 19 de julio, junto a Shakira y Madonna, curado por Chris Martin de Coldplay. Estaremos expectantes a este gran show que presentará BTS. Recordemos que Jungkook fue el primer artista asiático en encabezar el show de apertura de la Copa Mundial de la FIFA, y ahora se presentará con BTS, convirtiéndose en el primer artista asiático en actuar 2 veces. Así se une a Shakira como los únicos artistas en la historia en actuar varias veces en la Copa Mundial de la FIFA. Felicitaciones, Jungkook. Calvin Klein ha lanzado un nuevo tablero de Pinterest llamado CKJK, adelantando una próxima colección colaborativa creada con Jungkook que será lanzada el 19 de mayo. En Seonsu, Corea, se abrirá una tienda con la colección de Jungkook, y por ese motivo, motoqueros repartieron bolsas que contenían leche con plátano y un plano de las cafeterías que están colaborando con la campaña de Calvin Klein, entre ellas, la cafetería de la hermana de Nam. Jimin ocupa el puesto número 1 y Jungkook el número 3 en el ranking de reputación de marca para miembros individuales de grupos masculinos en mayo de 2026. Jimin extiende el récord como el primer y único ídolo en liderar este ranking durante 35 meses consecutivos y 58 meses en total. Felicitaciones, Jimin. Las respuestas de Jungkook a las 10 preguntas que le hicieron en la revista Harper's Bazaar. Una buena canción para escuchar mientras conduces. I Really Want to Stay at Your House de Rosa Walton. Una buena canción para escuchar mientras haces ejercicio. Magnetic de Elite.
Algo que te ha gustado mucho últimamente. Equipamiento para motociclistas como cascos, protectores y guantes. Emojis que usas mucho últimamente. Una palabra que me describe últimamente. Jungkook. Un hábito que he adquirido últimamente. Escuchar música y hacer scroll, revisar el teléfono sin pensar. Un momento reciente que me hizo reír a carcajadas a solas. Lo publiqué en redes sociales, pero me partí de risa viendo un video antiguo de los miembros compitiendo por las notas más altas. En ese video aparece Jimin como protagonista. Jungkook siempre tendrá presente a Jimin de una u otra manera, aunque a muchas y muchos les moleste. Una receta que quiero probar, no se me ocurre nada ahora mismo, pero quiero probar a preparar algo nuevo de la cocina coreana. Una meta que definitivamente quiero lograr este año. Terminar con éxito la gira mundial el próximo año. Algo que ya logré gracias a mis propósitos de este año. No soy mucho de hacer propósitos. Simplemente hago lo que me apetece en el momento, ríe. Jungkook siempre tan sincero y transparente en sus respuestas. ¿Sabías que? Jungkook nos mostró su nueva adquisición, una moto de la marca Ducati, subió la foto a las historias de Instagram y escribió, "Ha llegado". Algo bonito que Jungkook nos compartió. Pero las tecacas comenzaron a decir que Jungkook compró una moto roja por Tae, sí, así como lo escuchan. Vi la noticia de que Jungkook compró una motocicleta roja y a Kim Tae-jung le gusta el rojo. Me encanta cuando están juntos, es tan lindo. ¿Por qué son tan ridículas? Jungkook compró una motocicleta de la marca Ducati, modelo Panigale V4S 2025. Una moto cotizada entre motociclistas. La marca Ducati solo tiene motocicletas color rojo, no existe en otros colores. El rojo puede variar, pero siempre es tonalidad roja. Jungkook compró esa moto porque es una marca que todo motoquero desea tener, y creo que por eso la presumió en sus historias de Instagram. No tienen nada que ver Tae, pero una vez más las tecacas quedan en ridículo. Mientras que stan de Jungkook y Jimin están acusando a ambos de delitos horribles. Nadie se pone a pensar cómo exponen a sus favoritos a tales cosas y todo esto pasa por el odio constante que hay en todas partes y nadie frena. Al contrario, muchos siguen sacando conclusiones dándolas como si fueran ciertas, afirmando cosas como si estuvieran en la mente de Jimin o Jungkook. Es enfermizo que te sientas dueña de ellos, está bien teorizar pero sin derramar odio por doquier. Culpan a Jungkook del jueguito que tiene con Tae, pero no entienden que todo eso es parte de show para el público y siempre ha sido así. BTS en general juegan entre ellos, pero acá, como dije en mi anterior video, el problema para muchas es Tae, porque si Jungkook juega con Jin, no pasa nada. Para que vean, Tae en mayor o menor medida es así con algunos miembros, subió un video con Hobby y en la descripción puso el nombre del chip de ambos, Bope, y ahí están las que le gusta ese chip en una nube y que son sus papis. Ven, Tae es así con Jungkook, Jin, Hobby y Jimin. En los conciertos anteriores, el Jimin tuvo momentos bien bonitos, sean premeditados o no, pero ahí estaban. Al final el fanatismo tóxico hace ver todo negativo, todo malo y siempre el fan tóxico necesita proteger a su favorito como si fuera una víctima de todo el mundo. Acá no hay víctimas ni victimarios, son 7 chicos que se conocen hace más de 13 años, y tú que te crees dueña de sus sentimientos y de sus comportamientos, nunca los vas a conocer y una cosa, estoy segura, Jimin o Jungkook te bloquearían de sus vidas, si leyeran los horribles comentarios que haces para supuestamente defenderlos. Hay que pensar muy bien antes de escribir tonterías que puedan dañar más a nuestros favoritos y en vez de defenderlos los estamos exponiendo al hate. Dejaron un comentario en mi anterior video, una supuesta Jikuka, que solapadamente le tiró hate a Jungkook con las cosas que dijo y lamentablemente muchas piensan así. Por eso también va lo que dije anteriormente. Pero entre otras cosas que me molestó hubo algo que me quedé sorprendida por el nulo conocimiento de la situación, aún más porque dio a entender que Jungkook le quiso robar el protagonismo a Jimin. Les paso a leer. Solo hay que ver la voltereta de Jimin que todos pasaron como si nada y le tocó hacer a JK su número del sombrerito y todos ahí aplaudiéndole. Es que son cosas que llaman de ojo.
Por si no sabe la señora, esa canción se llama We Are Bulletproof Parte 2 y la coreografía era así. Jimin daba la voltereta y Jungkook después hacía el truco con el sombrero y lo replicaron en el escenario. Y la voltereta de Jimin no pasó como si nada, fue muy aplaudida y admirada tanto como por el público y los miembros. Les recuerdo que ellos están dando conciertos para la gente en vivo, no detrás de una pantalla que no tiene la mínima idea cómo se siente en los estadios la vibra de la gente. Así que antes de opinar, investiguen, Jungkook jamás opacaría a Jimin, al contrario, lo destaca cada vez que puede y lo admira demasiado. Incluso Jungkook se ha dedicado a filmar a Jimin con el dron estos últimos conciertos. Si la gente dejara de pensar con odio, el mundo sería un lugar más amable. Tanto Jimin como Jungkook se admiran y respetan como artistas y seres humanos. Ahora ya lo sabes. Nuevamente una situación desagradable se está dando. Jimin ha sido otra vez excluido en una fotografía, esta vez en las CBS de New York, cuando hablaban de los artistas invitados al medio tiempo del final de la Copa del Mundo. Esto ya no es casual, pareciera que la empresa, que debe cuidar a Jimin, lo quiere ignorar completamente. Lo mismo pasó cuando la cuenta de la Secretaría Cultural de México en sus redes sociales publicó una fotografía de la visita de BTS y Jimin fue excluido. Esto creo que funciona así, los encargados de medios de Big Hit deben proporcionar fotografías e imágenes a otros medios y están dejando afuera a Jimin. Esto viene pasando hace muchos años. Acá podemos ver que ahora ni siquiera se pueden tomar una foto naturalmente. En este video se ve a Nicole Kim poniendo a los chicos en sus puestos. Algunos tienen la teoría que Jimin tiene un contrato diferente, donde obtiene más ganancias por su imagen. Esto surgió a raíz de un artículo que salió en 2019 donde se dijo que los chicos, junto con sus padres, habían decidido demandar a Big Hit por los contratos, aunque todo esto fue desmentido tajantemente por la empresa. Solo dijeron que los miembros habían hecho consultas legales y los contratos se firmaron sin ningún problema. Muchos creen que a raíz de esto Jimin ha sido excluido por la empresa, como represalia a su contrato con mejores ganancias. Puede ser cierto. Recuerdo cuando en la coreografía de Battle lo pusieron en la oscuridad y qué decir de la escasa promoción a sus dos álbumes. Y coincidentemente Jungkook en esta etapa no tiene el protagonismo de antes en el álbum ni en coreografías y lo han dejado a la deriva exponiéndolo al hate como a Jimin. ¿Y lo parecido de esto? Es su empresa creada, aunque tiene asociación con Big Hit, él debe tener un alto porcentaje de ganancias. Cuando vimos cómo inscribió su empresa en diferentes países, abarcó desde un simple mercancía hasta la imagen de conciertos online. Todo esto, claramente son solo teorías y especulaciones. Lo único real es que a Jimin lo están excluyendo y eso duele, porque él es una pieza fundamental en BTS y como está siendo ignorado, no puede pasar desapercibido y debe haber alguien detrás de esto porque con Jimin ha sido desde hace mucho tiempo así. Ahora Jungkook y Nam han sido excluidos de imágenes de artículos deportivos donde se anuncia la presentación. No sé si los medios estadounidenses son descuidados o realmente hay mano negra detrás de esto. Yo les hablé hace un tiempo en uno de mis videos, que esto lo podrían hacer las empresas y medios para obtener más vistas y alcance. Utilizan a Jimin siempre porque nosotras, sus fans, inmediatamente vemos esto y comienzan cadenas de posteos exigiendo que corrijan el error y nunca lo hacen. Vayan a saber qué pasa realmente, si es la empresa, los medios descuidados, un tipo de represalia, el contrato diferente, si es que existe. Pero esto es muy extraño. Creo que muchas personas no entendieron en mi anterior video que yo estaba dando mi opinión respecto de por qué es evidente que a Jimin y Jungkook los estaban separando, por lo menos en conciertos y promociones del álbum. Puedo estar equivocada con lo que pienso, nadie tiene la verdad, solo Jimin y Jungkook, pero a mí no hay nada más que no me gusta. Es cuando hacen una defensa férrea a la empresa que ha dejado caer constantemente a Jimin y en esta etapa también a Jungkook. Una persona comentó de las acciones que tienen los miembros y que tienen decisión. Para aclarar, cada miembro tiene un 0,16% de las acciones, lo que daba un 1,1% entre los 7. Eso se redujo porque Nam y Hobby vendieron sus partes. Si con el 1,1% era la nada, no tiene mayor relevancia un 0,16% en una mesa directiva. Aclarado esto, aunque los chicos sean famosos y millonarios, están sujetos a contratos y restricciones, incluso afectando su vida privada. No por nada, muchos idols han tenido que ocultar novias y hasta hijos.
Así que ese argumento de accionistas, millonarios y famosos, da lo mismo para una empresa gigante y con poder sobre los idols. Las empresas solo ven dinero, no ven a los seres humanos que hay detrás. Y la cultura coreana es de jerarquías, se respeta mucho al mayor, a los jefes. A cada persona que no entiende cómo se relacionan jefes y subordinados, les recomiendo que vean el K-drama Vida Incompleta, una serie considerada de culto, porque retrata la verdad de cómo se trabaja y las condiciones laborales. Aunque el drama se desarrolla en una oficina, da igual, las jerarquías no cambian. El lado B del K-pop es muy sombrío, no todo es color de rosa. Claramente la empresa los cuida pero a su manera, bajo sus intereses y muchos fans no lo quieren ver. En los conciertos de Corea se especuló tanto que Jimin y Jungkook estaban distanciados y enojados, que Jungkook se le acercaba a Jimin, pero lo rechazaba, etc. Pero acá unas hermosas fotos que subió la comediante Lee So-hee, se derrumbó una vez más esos rumores absurdos. Recordemos que Jimin participó en su programa de YouTube. Pero miren quien no despega su mano del hombro de Jimin y sus sonrisas lo dicen todo. Jungkook vio el programa en el que participó Jimin. 휴지에서도 춤추는 거 봤어? 같이. 그 가발 벗겨주시는 것도 다 봤어. 예, 모자, 예. Así que finalmente Lee So-hee y Jungkook están juntos en el mismo lugar. Claramente iba a estar en esa foto al lado de Jimin, sonrientes y juntos. Nos quieren hacer creer lo contrario y muchas caen en el jueguito, y creen que Jungkook no se miran en un concierto, e inmediatamente están separados, incluso llegan a decir barbaridades de ellos, cuando ambos son puro amor, bondad y transparencia. En este primer día de concierto de Stanford nos dejaron clarísimo que ambos están bien, hubo momentos muy lindos. En esta parte, Jimin le pide de una manera coqueta y juguetona que Jungkook se quite la parte de arriba. Quítatela para mí. Se sentaron juntos. Antes de ir a sentarse, Jungkook va donde Nam y le pone su cabeza en el pecho. Esto solo es suposición mía. Tal vez le dijo con ese gesto, lo siento, me sentaré junto a Jimin. La cara de Nam y los demás. Jungkook cantándole a Jimin esta parte de Please, quédate conmigo en mi peor día. En este momento hay dos versiones, una que Jimin es antirromántico porque Jungkook quiere hacer un corazón con él. Pero también otra versión, Jungkook estaba completando el corazón con una fan y Jimin lo mira de esa manera mostrándole el anillo que están comprometidos, así que no coquetees. ¿Con cuál versión te quedas tú? Estas fotos tan hermosas que tomó Black and White de Jungkook cuando comenzaban a cantar FYA. O acá Jimin agarrando el pecho a Jungkook. Gracias Black and White por existir. Es innegable que cuando ambos están juntos son felices, irradian una energía tan linda. Esa parte del concierto donde son libres expresando su gratitud con las fans, ellos conversan, se ríen, juegan, se divierten y la pasan tan bien juntos. Y sí, al parecer una vez más ganó la rebeldía de Jungkook. Porque siempre estoy mirando tu dirección y en cada vida volvería a elegir amarte así. Por favor, no lo separen más.
Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.